Yo me acuerdo que la única sala que yo debatí decente, loco, tú ni me grabaste. Silencio ese micrófono. John, Caro Cruz. Cara. Entonces el equipo de El equipo de proposición es... Oh, no. Entonces, Mats, te voy a decir Mats por cosa de la grabación. Mats y Zach son proposición. Se pueden ir al disco, a su llamada, lo que ustedes quieran. Y Elian Montero, John de los Santos y Christopher Hernández son oposición. Si tú quieres, déjanos nada más a mí y Elian para que vaya justo, yo se entré completo. También. Christopher, ¿te quieres ir con el equipo de Ciprian? Dígame, Que si te quieres ir con el equipo de Ciprian. ¿cuál es el equipo de Cintia? Ciprian y Mats y Zach. Sí, por favor. Dale para allá entonces. Vuelvo a repetir los equipos. Proposición serán Isaac, Christopher y Ciprian. Y oposición serán Enoch y John de los Santos. Loco, 20 minutos de prep nada más, que 40 son demasiado. Yo dije 30. Demasiado todavía. Bueno, vamos a... miren. Ponme 20 minutos que yo tengo pila de vaina. Con 20. Pues dele. ¿Están de acuerdo? Christopher, Ciprian, Isaac, 20 minutos. Sí, no hay problema. Sí. Bueno, ganó mayoría. Si tú puedes ganar tan por ahora, está bien. Su prep, vuelvo y repito, será de... Dame silencio. Esta gente aquí no me dice que welcome to DR. Estamos en debate hoy. La moción es: un fondo de inversión es una institución, banco, como afirma, que reúne recursos de varias personas, naturales y jurídicas, para invertirlas en productos financieros con el objetivo de generar las más altas rentabilidades posibles para sus inversionistas. BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, maneja más de 6 billones de dólares, mientras los fondos de inversión más pequeños manejan menos de 5 millones. Esta casa limitaría la cantidad de capital que puede ser gestionado por un fondo de inversión. La mandaré por el grupo general. ¿Qué yo soy? ¿Propo u opo? Tú eres opo, junto con Enoch. Ok, perfecto. Ya la moción está ahí, tienen 20 minutos de prep, es decir, su prep se acaba a las 7:31. Mucha suerte. Mi mamá está que llama. Vamos a dar inicio a formal a este magno debate. A su primera palabra, orador de proposición. Entonces, Espérate que yo no me he presentado. Hay que hacerlo bien. Preséntese, Enoch. En primer lugar sale Enoch entre paréntesis Kip Butowski. En segundo lugar sale Enoch entre paréntesis Kip Butowski parte 2. Ahora más locos que nunca. Como tercer orador sale Enoch entre paréntesis Kip Butowski. La venganza ahora sí. Y como réplica Enoch Kip Butowski. Resurrección. Perfecto. Enoch, qué duro tú eres, estamos en camino. Propo ya lo dijo. Entonces, vamos al bambo, proposición, primer orador. Dame vocea que no hagan bulla, que este debate a mí me gusta. Sí, porque va a ganar. Hey, no sabemos si va a ganar. Me avisa. Bueno, su primera palabra. El reloj lo tienes tú mismo. Ok, déjame poner el timer. Bueno, este debate es uno de mis favoritos porque es económico. Me encantan las economías. Y vamos a iniciar en 3, 2, 1. ¿Ya se ve que está corriendo el tiempo? Sí, se ve. Ya. Ok, panel, creo que...
Vamos a ver cómo planteamos esto de una manera sencilla para que la Cámara de Oposición pueda entender correctamente de qué se trata este debate realmente. Tenemos que delimitar el capital que puedan tener los bancos de inversión, pero caractericemos algo, panel, la diferencia entre un banco de inversión y un banco comercial. Mientras que un banco comercial realmente se encarga de lo que es el débito, crédito, de las hipotecas de las personas comunes, es una característica clave. Un banco no puede tener ninguna relación con lo que es una empresa o un gobierno. Ahí llegan lo que son los bancos de inversión. Los bancos de inversión son aquellos que se encargan de mantener eficazmente lo que es la economía de las empresas y de lo que es literalmente los gobiernos. Entonces, si tenemos esta característica en cuenta, panel, hay una diferencia totalmente abismal con lo que hacemos referencia. Es decir, mientras que un simple banco de inversión se encarga de gestionar los ingresos impositivos que puede tener lo que son las personas o en cierto punto lo que son básicamente instituciones no gubernamentales, pero los bancos de inversión se encargan de lo que son ya las empresas en su mayoría, como también lo pueden ser los gobiernos. Entonces tienen que tener una eficacia muy exacta. Vamos con una caracterización muy clave, panel. Vamos con el ejemplo que se plantea en la moción en el InfoSlide, que es el banco BlackRock, es decir, es uno de los bancos más importantes en los ámbitos comerciales o en el ámbito de la inversión. Tomemos algo en cuenta, panel, es que ese banco se encarga no en sí ya de muchas empresas, sino se encarga de naciones, mantener la economía de varios países que son literalmente clave, como lo pueden ser los Estados Unidos, China, Rusia, entre muchos etcétera, como también son las empresas de Microsoft, iPhone, Apple. Entonces, panel, tenemos que tener en cuenta esa característica exacta, que un banco tan gigantesco tiene que cargarse de gestionar lo que son varias inversiones, ya no una sola. Y como no es una sola, tiene que gestionar de una manera eficaz, que son los principios que se basa un banco, tener una eficacia, pero hay una característica clave en este argumento, panel. Si se dan cuenta, mantener una gran cantidad de actividades eficaces realmente no se vuelve para nada esencial o eficiente. Te explico algo por qué, panel. En el 2008, los bancos de inversión se vieron en un colapso total, lo que provocó que varios países, como fueron los de la Unión Europea y varias empresas que estaban relacionadas con estos bancos, se vieran en un déficit fiscal. Un déficit fiscal no es más que la degradación de la economía de un país o una empresa. Entonces, panel, saber que estos bancos que se encuentran en altas magnitudes, es decir, que se encuentran en altas inversiones económicas, donde muchas de las inversiones solamente se hacen en un banco fijo, porque literalmente se muestra que es el más eficiente, cuando realmente no funciona así, solamente se están sobrecargando el banco, y como están sobrecargando el banco, del déficit realmente de progresión o de audiencia, como se puede, en términos más contables, podríamos referirnos a esto como lo puede ser el arqueo de caja. Literalmente los extractos bancarios que saldrían de esos bancos no serán lo suficientemente exactos para dar los resultados correctos a esas empresas y también a las naciones. Ahora, panel, ¿por qué sería necesario o cómo presentamos nosotros nuestros argumentos para saber que es necesario delimitar el capital que pueden tener cada uno de estos bancos? Pero antes de continuar con nuestras aclaraciones, acepto point. 1, 2, 3, 4, 5. Veo que la bancada contraria realmente no posee ningún punto, así que continúo con mi explicación. Ya pasó el tiempo de hacer point, creo que di un tiempo demasiado exacto para que puedan hacerme esa clase de preguntas. Entonces continuamos con mi explicación, panel. Literalmente es necesario delimitar el capital que pueden tener muchos bancos. Número uno, por la eficiencia. Literalmente, si varios bancos manejan el capital de una sola empresa, es más eficiente de que un solo banco lo haga. Literalmente es algo muy claro, panel. Imagínense esto. La eficiencia que pueden tener diferentes bancos, hay una diversificación de bancos, panel. Si tenemos en cuenta esto, aquí vamos a poner un ejemplo con los bancos comerciales que están en la República Dominicana. Es decir, tú puedes tener muchas cuentas bancarias, puedes tener una cuenta en Popular, puedes tener una cuenta en Banreserva, puedes tener una cuenta en BHDNO y descubrir cuál de ellos es más eficiente para manejar tu dinero, mientras que si lo haces en un banco completo, literalmente se muestra que si ese banco falla, encima que vas a perder todo tu dinero porque está solamente en un solo banco, se muestra la ineficiencia de ese banco. Entonces, delimitar el capital que puede tener cada banco te obligaría a tener diversidad de bancos, y como te obligaría a tener diversidad de bancos, sería totalmente necesario. Entró yo. Sí, aceptó el point. Lo que te vamos a probar de sus oposiciones es cómo esas empresas son importantes para el desarrollo de economías enteras debido a que manejan un gran capital significativo. Ok, caractericemos algo, panel, también que se me olvidó decir en el encuadre. Los bancos de inversión son una empresa terciaria, es decir, una empresa que se encarga de brindar servicios, y como se encarga de brindar servicios, tiene doble sustento. Número uno, el sustento del Estado, y número dos, el sustento gracias a sus propios servicios. Entonces, literalmente, si el Estado no llega a sustentar esta clase de servicios de inversión, no hagan bulla, por favor, no llega a sustentar esta clase de servicios de inversión, realmente no funcionaría como la Cámara de Oposición está planteando, porque si el banco llegara a fracasar en algún instante, se mostraría encima que es un déficit, se mostraría en cierto
segundo punto, que no es exacto la creación el funcionamiento de mantener dicho capital. Entonces continuamos con otros argumentos. El argumento número 2 que quiere presentar a la Cámara de Posición es por qué tan es necesario delimitar el capital que puede tener un banco de inversión. Si tenemos en cuenta ya la explicación que hemos planteado sobre un banco de inversión, que es el banco que se encarga de manejar lo que es el financiamiento de las empresas y gobiernos, cuando tenemos en cuenta esto, panel, antes de continuar con esto, así que otro punto. 1, 2, 3, 4, 5. Continúo con la explicación, panel. Entonces, si limitamos porque esto es totalmente importante, delimitar la capacidad de capital que puede tener un banco de inversión. Note esto, panel. La manera que se tiene que delimitar... Tiene el micrófono cerrado, claro. La manera que se puede limitar la capacidad del banco de inversión es poniendo una cantidad X, una cantidad tal, no vamos a decir una cantidad exacta para que después la Cámara de Oposición diga, no, pero si se pasa esta vaina, entonces Hoy no me haga point. Está bien, dame el point. es una moción política, aún no nos queda claro tu modelo y por qué pasa a ser efectivo. Creo que entendimos las razones, aún no explicas el delta que existe. Ok, panel, ¿por qué nuestra bancada en sí delimitaría el capital que podría tener un banco de inversión? Número 1, para mantener una eficiencia más exacta. Es decir, planteando un modelo donde cada empresa tenga la necesidad de implantar diversos capitales en diversas empresas. Número 1, apoyaría lo que es directamente el desarrollo de estos bancos de inversión nuevos. Es decir, si hay un banco X y un banco Y, ambos son bancos de inversión y una empresa se manda a mantener divide su capital para poder ser más eficiente. Es decir, en el banco Y pone una tal cantidad de efectivo, en el banco X pone una tal cantidad de efectivo. En cierto punto sería más progresivo que simplemente poner todo tu capital en un solo banco. ¿Cómo funcionaría esto? Simplemente dividiendo el capital para así mostrar lo que es una inversión más constante, porque los bancos de inversión no se encargan simplemente de manejar esas ganancias, sino de multiplicarlas, y se podría ver la eficiencia de los dos bancos en acción si ambos apartados se podrían ver de una manera más congruente o de una manera que generen más ganancias en dichas posiciones que se muestran los bancos. Literalmente es lo que va a aprobar la Cámara de Proposición, cómo delimitar esto, da más ganancias y de la manera que se puede delimitar esto, que es una manera más efectiva, simplemente dividiendo el capital entre diversos bancos de inversión, mientras que el defecto que posee la Cámara de Oposición es que literalmente tener todo el capital invertido en un solo banco de inversión literalmente no se muestra para nada eficiente, cuando literalmente se ha mostrado que los instrumentos bancarios que pueden tener las empresas o los gobiernos para saber las relaciones con los bancos de inversión han fallado en grandes corporaciones como lo pueden ser el propio BlackRock, etcétera, 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 donde se han puesto un déficit y una poca capacidad de eficiencia, mientras que la diversificación, que puede ser dividir el capital entre todos esos bancos que puedan llegar a existir, es totalmente fundamental para tener una eficiencia en lo que es el manejo del capital propio de una empresa o una nación. Muchas gracias. Uy, muchas gracias. Muchas gracias por ese excelentísimo discurso de proposición. A continuación, el primer orador de oposición. A su primera palabra, por favor. Soy yo, ¿verdad? Pero sigo. Loco, yo no tenía internet, entonces me perdí como 10 minutos del discurso de él, pero ajá, yo soy el primer orador. Ah, bueno, si tú quieres, entonces dale. Dale. No hice prep time porque dije, diablo, loco, 20 minutos de prep time son demasiado, así que nada, dame 3, 2, 1, inicia ese timer. Panel, reencuadre importante. Tenemos que entender por qué han sido exitosos históricamente esos fondos de inversión y por qué es súper negativo que se fragmenten. Creo que el daño más fuerte que te podían probar desde proposición es que eran un daño y un asalto a la democracia, porque todo ese dinero se convertía en capital político, pero no lo hicieron, entonces van perdiendo la comparativa, y si lo hacen en el segundo discurso es material tardío, no pueden tener un modelo en segundo discurso, ganamos ya desde ahí. Entonces, ¿por qué son súper importantes y por qué deben de seguir existiendo? Creemos que si estos fondos de inversión, particularmente amasen esa cantidad de dinero, es importante para, primero, la innovación. Piensa que este capital infinito que ellos tienen, prácticamente tienen billones y billones de dólares, sirve constantemente para mantener la innovación a la vanguardia. Cuando tú le pones un límite, que creo que no lo establecieron tampoco desde proposición, ellos incumplen su carga de la prueba. ¿Qué pasa? Ellos limitan fuertemente la innovación porque no tienen esta ambición para seguir persiguiendo infinitamente el capital. No tienen esas dinámicas capitalistas tan fuertes cuando ahora tienen un nivel, y lo que hacen es simplemente mantener la mediocridad porque ya no tienen incentivos a innovar, puesto que ya no tienen
esta cifra a la cual aspirar de, qué sé yo, 10.000 millones, 100.000 millones, ya no quieren ser los número uno porque ya no existe ningún número uno, matamos la innovación desde proposiciones. Pero segundo, creo que históricamente han sido exitosos porque tienen experiencia y saben cuándo iniciar un fondo de inversión. Piensa que BlackRock es único en el mundo porque BlackRock está compuesta por genios financieros, no está compuesta por un loquito que hace trading en su laptop. Entonces creemos que eso es falso, de que va a haber más eficiencia si te lo administran, por ejemplo, 10 bancos en vez de un solo banco y que ahora van a ganar más dinero desde proposición. Es falso por ese análisis. Entonces, ¿cómo se ve la construcción en nuestro caso cuando no la limitamos? Creo que defender el status quo en esta moción es fácil. Piensa que las instituciones que respalda BlackRock son multifactoriales, o sea, ellos no únicamente son un fondo de inversión, creo que invierten en otros aspectos que son súper importantes para el desarrollo de naciones. Piensa como BlackRock invierte fuertemente en la industria del petróleo y en la industria automotriz para que cada vez tengamos autos más eficientes, autos más seguros. Piensa como BlackRock igualmente invierte en la industria de la salud para que cada vez tengamos, por ejemplo, medicamentos más innovadores y más eficientes a través de que ellos se queden con las patentes y sigan generando dinero de esto. Pero, ok, ellos están lucrando con la salud, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos acceso a mejor salud a través de que BlackRock sigue invirtiendo en esto porque quiere tener una dominancia total del mercado. Esto no es significativamente malo porque ahora la gente puede acceder a más medicinas para cosas que antes no tenían tratamiento. Fíjate cómo BlackRock sigue invirtiendo activamente, por ejemplo, para descubrir la cura del cáncer, para que cuando se descubra, a pesar de que te la vendan cara, ahora más personas van a poder curarse del cáncer y tendremos menos muertes. Creo que eso es un impacto exclusivo desde el lado de oposiciones. Ahora, acepto un point. 3, 2, 1. Creo que el caso de proposición está obliterado, pero vamos a terminar de blindarnos. ¿Por qué creemos que entonces no va a haber una captura de la democracia y que esas instituciones son seguras aún amasando capitales inhumanos? Primero, creo que dentro de cada país existen entidades regulatorias. Piensen, por ejemplo, en impuestos internos en República Dominicana, que se encarga de auditar exactamente quién posee el dinero o de qué manera se maneja el dinero para evitar que, por ejemplo, hayan fraudes, haya evasión de impuestos o hayan malversaciones fiscales. Creo que igualmente existe, por ejemplo, el IRS dentro de Estados Unidos que se encarga de auditar este tipo de lógicas. Por lo tanto, es falso eso de que van a malversar con el dinero dentro de la democracia. Acepto el point. Tomemos en cuenta que cada uno de los formularios que se encargan de mostrar esa cantidad de impuestos que se presenta realmente nunca ha sido muy efectivo, porque incluso en la República Dominicana se siguen evadiendo de igual cantidad y la propia cantidad se evade en los Estados Unidos. Entonces los formularios para presentar esos impuestos, como usted quiere decir, esas propias empresas no han funcionado. Ya, ok, felicidades, probaste que pueden evadir impuestos. Lo que yo te estoy probando es algo que va muchísimo más allá, no es solamente evadir impuestos, es sino para qué fines se utiliza ese capital. Creo que desde nuestro lado de la casa no lo van a usar, por ejemplo, para manipular la democracia, por ejemplo, invirtiendo en regímenes dictatoriales o haciendo fraude monetario, porque incluso, fíjate que en los casos más extremos en los países con alta tasa de corrupción, temporal o eventualmente este tipo de lógicas se termina descubriendo. ¿Por qué? Porque no únicamente es el Estado quien se encarga de fiscalizar esto. Piensen en Odebrecht en el 2017, que fue el caso de corrupción más grande. Todo el BPI sabe que fue eso. Fue el caso de corrupción más grande dentro de estados que involucró a más de 7 países. Pero ¿qué pasa? Aún estando todo el gobierno involucrado, personas externas al gobierno que estaban encargadas de fiscalizarlo, lograron identificarlo y aún cuando el gobierno estaba súper manipulado, lograron caer y los responsables están presos actualmente. Por lo tanto, creemos que es falso, que afectan fuertemente a la democracia. Pero ojo, incluso cuando afectan a la democracia, piensen en todos los caminos que construyó Odebrecht, piensen en toda la infraestructura que construyó Odebrecht, piensen en todo el capital que fue utilizado por este tipo de lógicas. Creo que incluso en el peor de los casos en el que somos súper corruptos, la innovación permanece. Es un daño con el que no puede ligar desde proposición. ¿Acepto el point? Oposición. Está usted diciendo y está usted justificando lo que es primeramente la corrupción y en segundo, está usted no tomando en cuenta todo el daño que hicieron estos casos de corrupción. Tenemos que tomar en cuenta que la ganancia de miles y millones de dólares no supone y no justifica las pérdidas a familias, a personas que solo invirtieron un poco de sus ahorros. Está usted justificando y delimitando y tirando por ¿El discurso es suyo o es mío? El discurso es suyo o es mío. Dejen esa mala costumbre de meter 10 preguntas en un point que toda una interpelación de un moon. Adiós. Pues bien, continúo. Mira, creo que incluso cuando es real que hay corrupción, cállese esa boca. Cuando es real que hay corrupción, cállese esa boca. Incluso cuando es real que hay corrupción, creo que debieron de probarlo desde su discurso. Equidad, sácame este hombre de aquí.
debieron de probarlo en su discurso. No es algo que se introduce en un punto de información. Creo que van perdiendo en la comparativa. Arismendi, ojo adjudicando esta ronda, porque el que te metan una pregunta en un POI no es carga probatoria suficiente. Es un argumento que debe ser desarrollado en los discursos constructivos, por lo tanto no es relevante. Creo que lo que te probaban, y si se van de aquí, pierden relevancia importante, Arismendi, en estrategia, porque piensa, lo que ellos te probaban en primera instancia era que era más eficiente para los bancos administrar varios bancos el capital de una sola empresa. ¿Por qué? Porque quizás ellos iban a tener más certeza de sobre qué invertir y de diversificarlo, iba a protegerlos de una posible caída en la bolsa de valores. Creo que si ahora ellos quieren cambiar el caso, ya no pueden hacerlo porque van en su segundo discurso, por lo tanto, ellos pierden la comparativa. Y tercero, es que mira, creo que no hubo tanto daño significativo, que malversaron con el dinero de impuestos, nadie murió porque le dieron con un blow entre el caco a través de esa corrupción. Creo que aún así no todos los fondos de inversiones son corruptos, porque están altamente sesgados en su cosmovisión. Piensen en fondos de inversiones chinos que invierten fuertemente en África para que haya un desarrollo de la región a través de ellos darles sus recursos naturales. Creo que ellos están dispuestos a ceder sus recursos naturales porque los gobiernos corruptos de la región ya roban, pero no les dan el desarrollo que les dan los fondos de inversión. Creemos que cuando existen estos fondos de inversión es cuando único materializan desarrollo, por eso igualmente es exclusivo dentro de la casa. Acepto el POI. Claro, pero solamente solo de la casa quieren sentarse los fondos de inversión que son más fuertes, porque los fondos de inversión los fondos de inversión que literalmente están haciendo, cómo aportarían o cómo ganarían dinero a partir de eso. ¿Qué piensa? O sea, un fondo de inversión es un cúmulo de bancos, un cúmulo de capital, un cúmulo de personas. Creo que esos son los que importan, porque las personas más ricas, como Warren Buffett, no quieren invertir en un fondo de inversión que solamente tiene $2 millones de respaldo. ¿Por qué? Número uno, son menos confiables. Piensa que estos fondos pequeños apenas están surgiendo. ¿En quién tú confiarías para darle tu dinero? ¿En un fondo que lleva 100 años de experiencia de respaldo y que tiene más de $100,000 millones? ¿En un fondo de inversión que lleva probablemente 2 años y que está expuesto a que en una gran crisis, por ejemplo, perderlo todo? Que un fondo con un montón de respaldo y de confianza que ha sobrevivido a diferentes crisis, ha sobrevivido al COVID, al crash de la bolsa en el 2008, ha sobrevivido a la Gran Depresión. Creo que ciertamente por historial son más confiables de este tipo de fondos. Y entonces las personas súper importantes que tienen dinero para hacer un cambio significativo invierten en ellos, por eso importan más desde nuestro lado de la casa y por eso son únicamente ellos los que invierten en África y les dan agua a esos pobres niños. Creo que ustedes tienen que lidiar con eso y explicarme por qué su eficiencia administrativa es más importante que todo el bien que materializamos. Hay 30 segundos de gracia. Silencio. Muchas gracias por ese excelentísimo discurso. Primero de oposición. Recordarles el respeto en el debate. Esto no es máster y ni en máster se puede hacer eso. Yo no me quejo para Instagram, pero... Por favor, da la aclaración literal de que esto no es un moon, por favor. En serio, es muy importante, creo. Mira, de verdad, eso es crítico. Eso no se hace en un debate. Eso es motivo de BAM. Yo no me quillo porque yo voy a sacar contenido como quiera de esto, pero dime. Segundo orador de proposición, a su primera palabra. Inicio en 3, 2, 1. Su última pregunta fue ¿por qué debemos justificar que el beneficio mayor que ellos dan es mayor a, pues, la corrupción? Pues simple, este beneficio mayor que ellos dan se puede dar sin la necesidad de la existencia de la corrupción. Tenemos que entender que no solo estamos ofreciendo eficiencia, estamos ofreciendo transparencia. Sí, es cierto, estaba proponiendo que le confiaras tu dinero a un fondo de inversión que lleva años, pero eso no es el único fondo de inversión que lleva años existiendo, no es el único fondo de inversión que ha sobrevivido a múltiples crisis. Lo que le estamos proponiendo es simple, lo que estamos estableciendo es simple, que se diversifique lo que son dichos fondos para la mayor seguridad, mayor transparencia y una mejor exigencia. ¿Por qué mejor exigencia? Porque no podemos conformarnos simplemente porque tenemos buenos resultados, seguir tolerando lo que es la corrupción, seguir tolerando lo que es este mal que se está estableciendo aquí. Podemos llegar a excelentes resultados sin la necesidad de estar marchado por corrupción y por cosas vanas. Podemos llegar a excelentes resultados con lo que estamos proponiendo. La diversificación de bancos no es simplemente una simple propuesta, es un cambio radical que permitirá alcanzar los mejores resultados y la necesidad de mancharse las manos. Algo que, por lo que veo, es imposible para oposición, porque han justificado y minimizado múltiples veces lo que es que porque obtienen excelentes resultados, ok, ya nada de lo demás importa, ignorando la posibilidad
existencia y 100% comprobada de que se puede llegar a esos resultados excelentes sin la necesidad de ser corruptos, sin la necesidad de ensuciarse las manos. Y usted dirá, bueno, pero en el mundo todos nos ensuciamos las manos. Sí, pero no hay la necesidad de ensuciarse las manos afectar a múltiples familias. Pueden ser 2 o 3 familias. Y sí, ok, 2 familias se ven aceptadas y millones se ven beneficiadas. Pero ¿qué tal si esas millones se ven beneficiadas y también esas 2 familias no necesariamente tienen que verse afectadas? Estamos minimizando el esfuerzo de las familias, de esas personas que forman esos grupos de inversión. Es decir, estamos también minimizando que esas personas pueden recibir un daño. Acepto point en 5, 4. ¿Y qué les 3. impide a esas familias invertir en los grandes fondos y igualmente ellos ganar mucho dinero? Nunca lo pruebas. Es simple. Lo que usted dice que esas familias deciden invertir mucho dinero. No le estamos diciendo que no invierta mucho dinero. Les estamos diciendo que se aseguren. Diversificar es asegurar. Diversificar es asegurar porque no puedes decirme que un fondo de inversión se va a mantener por siempre sin cometer ningún error. Eso es un error clave que ha llevado a la derrumba de miles de empresas. Ya ni siquiera hablemos de familias, de gobiernos enteros por confiarle todo su dinero a un solo fondo de inversión. Gobiernos que han sido engañados. Y tú dirás, bueno, pero este es diferente, este es otro, este es lo otro. La evolución y todos cambiamos y así mismo los errores se cometen. La diversificación es seguridad para cualquier familia y cualquier cantidad de dinero que gobierno, empresa, familia o cualquiera quiera invertir. Gracias. Muchas gracias por ese excelentísimo discurso, segundo orador de Propo. A continuación, el tercer orador de oposición. Yo creo que el segundo, en verdad, pero si quieren pasar al tercero, Perdón, mala mía. El segundo orador. No entiendo, quieren omitir mi discurso por alguna razón. Señores, yo me la pasé todo este rato scrolleando, viendo reels y toda la pesca. Entonces, ya ustedes saben, ¿no? Dicho esto, shout out para la gente que tiene ojo. Si tú tienes ojo, shout out para ti, payola para ti. Mi discurso comienza en 3, 2, 1, ya. Bien, panel, mira, te voy a hacer una reputación breve. Mira, como del caso de preposición, hay un problema muy grande. Es que realmente en ningún momento se me explica a profundidad cuáles son estos incentivos o cuáles son esto que va a causar o que va a causar este de confianza en estos grandes fondos de inversión. Nota que sí entendemos que hay tal vez riesgos, sí entendemos que todo esto son posibilidades, hay de la misma forma que posibilidad de que, yo qué sé, caigan 20 aviones en la República Dominicana, pues es fácil de imaginarlo, pero es probable. O sea, no es probable, sí, no, pero puede pasar, pues sí. Entonces yo no entiendo realmente este impacto. Fíjate que no se pumule porque en ningún momento se me explica con certeza cuál es la posibilidad de que esto pase, cuál es la posibilidad de que en algún momento se dé que, mierda, necesitamos cambiar de fondo de inversión. ¿Por qué? Porque estos fondos de inversión que manejan todo mi dinero va a entrar en una crisis. Ahora, yo lo que te voy a probar, ¿cómo te voy a probar? Como número 1, ya mi primer oral que lo he desarrollado y como bajo la posibilidad de que se pueda o no, pues a través de estos fondos, la seguridad de la población, porque nota como yo tengo la precondición para que un fondo de inversión maneje 6 millones de dólares, que haya 6 millones, que haya mucha gente dispuesta a dar mucho dinero en este fondo de inversión. Por tanto, yo manejo una gran cantidad de efectivo, no porque yo me lo robé, sino porque hay mucha gente que tiene confianza en mí y por esto me da legitimidad como fondo de inversión. Nota que eso no pasa de tu lado de la casa cuando estamos tratando de fondos de inversión, los cuales son ciertamente diminutos, tienen 2 o 3 años, manejan una cantidad de dinero de 2 o 3 millones que son susceptibles a bastantes crisis. Ahora lo que yo te voy a probar cómo son posibles estas crisis de tu lado de mi lado de la casa, que pueden llevar a que sea pues, mucho menos ventajoso el hecho de invertir en este fondo de inversión pequeño, y que al mismo tiempo te voy a demostrar cómo pues cumple esta función, cómo se vuelve bastante útil en estos casos, este fondo de inversión ya establecido, como es el caso de BlackRock. Ok, ahora, primero que todo,
nota que hay ejemplos históricos como la crisis inmobiliaria del 2008, donde, si tú te fijas, los más afectados o las mayores compañías, las compañías más vulnerables, fueron aquellas las cuales sufrieron los cambios, no tal que son mucho más tendientes a la desaparición, ya que yo manejar un fondo de inversión mucho más pequeño causa como número uno, yo no tengo antecedentes históricos en crisis, no tengo este nivel de experiencia que podía tener una empresa como BlackRock, que lleva 100 años manejando este fondo de inversión. O sea que, por tanto, yo no sé, en este fondo, estas personas que administran este dinero realmente no tienen la capacidad para maniobrar esta crisis, porque no todos los años llevan una crisis. Ya te das cuenta que, yo qué sé, un fondo de inversión así con más o menos 2 millones puede llevar 3, 4 años. Entonces, fíjate que no todas las fondos de inversión tienen esta cantidad de experiencia para lidiar con esta clase de crisis que se dan cerca a cierto tiempo. Nota que esto puede llevar a que esta empresa se hunda. Nota que ahora que la gente siendo consciente de que tal vez sí puede haber una problemática en su empresa, sabiendo que están teniendo problemas, sabiendo que pueden enfrentarse a una situación compleja dentro de la misma, del mismo fondo de inversión, pues, fíjate que son mucho más propensos a retirarse un dinero del mismo. Por eso, nota como en casos históricos como la crisis del 2008, esto hace que esas empresas, pues, desaparezcan del mercado, se extingan literalmente, y que consigo lleven pérdidas monetarias enormes, lo cual le quita legitimidad pues a las mismas empresas y acaban la posibilidad de, y aún más incentivan a las personas a no querer invertir en esas empresas pequeñas. Ahora bien, nota como vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a decir, entonces el Estado incentivara, ¿no? Por esto, violentar, ya te probó mi primer orador que esto es un asalto a la democracia, un asalto a la libertad, a la económica y todo esto, pero no da como si se diera el caso, aún fuera aún más problemático. ¿Por qué? Porque con el riesgo de que estas empresas reduzcan o pierdan esta capacidad económica, como yo te probé que puede pasar anteriormente, pues nota cómo ahora existe gran posibilidad de que este gobierno pierda legitimidad, existe gran posibilidad de que se tengan que hacer muchas maniobras con dinero de las personas y al fin y al cabo no hacerse cargo de esto. Nota como esto es muy poco probable. Te recordamos que tiene una moción política. Nota que esto es muy poco probable porque ningún gobierno quiere hacerse responsable de una situación así. Recuerda que el objetivo principal de presidentes, recuerda que el objetivo principal de pues alcaldes, etcétera, legisladores y demás, es reelegirse en la mayoría de casos. Entonces, tomar esta decisión que podría llevar, como ya te expliqué antes, a ciertos problemas económicos en la inversión, pues es muy poco beneficioso y es muy poco probable que la clase política pueda llevar a tomar esta clase de decisiones las cuales se pueden salir totalmente de su control. Por tanto, mucho más plausible y mucho más realista que se mantenga esta libertad económica entre la población, tomando en cuenta que ya hay legitimidad en esos fondos establecidos. Acepto un punto. 1, 2. Ajá. Toma tu punto, a tu punto. No te preocupes, era para decir, cambiaron la métrica. Wow. Nota, mira, como yo te estoy hablando, panel, fíjate que yo te estoy hablando de lo mismo del principio, nada ha cambiado acá, te estoy probando que no hay una legitimidad, tal vez el gobierno te quiera intentar que pueda haber un sentido económico, o que pueda haber acción gubernamental para cambiar o diversificar estos fondos de inversión, pero no como yo te estoy probando que esto no puede pasar. Nota panel, como sigue siendo lo mismo todo, nota panel, como desde el principio te seguimos hablando de algo simple. Número 1, no hay este interés por inversión en estas empresas pequeñas. Número 2, aunque se quiera forzar, pues es muy poco probable que se haga, es muy poco realista. Muchos políticos quieren abarcar la responsabilidad que involucra tomar una decisión como esta. Pero 3, nota como en cada casa, lo que sí se ve de mirar de la casa, que sí políticos por ejemplo dejar la libertad económica a las personas para que no se ven involucradas en tal clase de situaciones que pueden llevar, que se presentan en situaciones de crisis, las cuales son altamente probables, fíjate cómo se dan cada cierto tiempo, cada cierta década, etcétera. Nota como la mirada de la casa. También yo me veo mucho más propenso a
fíjate como yo sé lidiar mucho mejor con esta crisis económica que me viví anteriormente, que la crisis pequeña, porque yo tengo un gran respaldo en experiencia que me comprueba. Mira cómo yo puedo, aún así, no perder mi legitimidad ante el público, lo cual hace que la persona pues no retire su dinero, lo cual me puede seguir haciendo que yo pues que continuamente pues adquiera capital y pueda seguir progresando, pueda seguir pues manobrando manobrando estos fondos y pueda seguir que yo pueda pues poder ir prosperando en cuanto a mi negocio. Por tanto, poder seguir operando de manera activa sin causar mayores problemas. Nota, para cerrar, ¿cómo ganamos este debate de manera simple? Nosotros te programamos como número 1, nosotros te probamos fácilmente cómo la gente puede beneficiarse de él, nosotros te probamos como un poco rarito que la gente toma esta decisión y te probamos cómo puede ser bien afectado pues estos bancos, estos fondos de inversión pequeños. Muchas gracias, te llevo mi discurso. Muchas gracias por ese excelentísimo discurso, segundo de oposición. A continuación, el tercer orador de proposición, a su primera palabra. Muy bien, primero que nada, buenas noches. Espero que todos me puedan escuchar bien. Bien, mi tiempo inicia en 3, 2 y 1. Bien, panel. Los fondos de inversiones que gestionan cantidades desproporcionadas de capital a veces se convierten en riesgos muy sistémicos. Cuando uno de estos fondos colapsa, no cae solo. Muchas veces arrastra mercados, empresas y ahorros de millones de personas. Limitar el capital que pueda manejar muchas veces reduce el efecto dominó, evitando crisis financieras a una muy grande escala. La contraparte, lo que mayormente ha argumentado, es que los fondos son más eficientes, es que los grandes fondos son mucho más eficientes y resistentes. Sin embargo, esta supuesta eficiencia, entre comillas, es precisamente el problema. Cuando son demasiados grandes para caer, también son demasiados grandes para ser controlados. Nosotros ponderamos que prevenir una crisis es infinitamente más valioso que confiar ciegamente en una supuesta autorregulación de entidades cuyo objetivo principal es el lucro propio. Permitir que pocos fondos acumulen enormes cantidades de capital muchas veces implica otorgarle un poder desmedido sobre mercados, gobiernos y decisiones económicas que incluso pueden llegar a ser hasta global, panel. Estos fondos pueden manipular haciendo su point. Te acabas de echar una carga de la prueba enorme a las espaldas. Solo tienes que probar por qué es probable que esos fondos caigan para que tu daño sea real. Disculpa, no pude escuchar, se me fue internet. Ok, repito. Te acabas de echar una carga de la prueba enorme al hombro. Ahora tienes que probar por qué es probable que esos fondos caigan para que tu caso funcione. Esto es sumamente simple. Es probable que los fondos de inversión con un capital excesivo caigan por muchas razones, tanto estructurales y sistémicas. Está lo que es la sobreexposición al riesgo. ¿Qué es esto? Muy bien, Banner. Cuanto más capital gestiona un fondo, más difícil es diversificarlo de manera segura para mantener altos retornos. Algunos de estos fondos suelen incluso invertir en activos cada vez más riesgosos. Utilizar, adelante, así tú supones. ¿Por qué si ahora yo tengo 1.000 millones en vez de 1 millón, yo no puedo poner 500 millones en algo y 500 en otro? Yo tengo que poner obligado en el mismo lado los 1.000 millones. Yo puedo diversificar, yo puedo. Obviamente puedes diversificar, mas sin embargo, ¿cómo te explico? Al apoyar directamente tanto a un solo desvío directo, tienden a fracasar. Eso fue lo que, si no me equivoco, en tu discurso, era lo que estabas hablando, que una empresa que en base a lucro propio pueda avanzar, digamos, ya sea, como tú mismo pusiste de ejemplo, haciendo lo que es una cura para el cáncer, más sin embargo, esta cura para el cáncer se venderá mucho más cara, son también a lo que yo creo que hay que ponerle atención a ello. Como seguía, también está lo que es concentrar las inversiones en sectores demasiado grandes que pueden fallar. También el efecto dominó, panel, como dije antes, y la dependencia del mercado. Los grandes fondos no operan de forma aislada, están interconectados con bancos, aseguradoras, gobiernos y mercados internacionales. Cuando un fondo de estos cae, el efecto dominó, caen todo aquello a lo que están interconectados o conectados. Si uno cae, arrastra a otros actores, amplificando la crisis. Su tamaño convierte un error interno en un problema que puede llegar a ser incluso global. También está lo que es
Acepto su point. Ok, para que salves el caso, nuevamente estás cayendo en el mismo problema. Me estás diciendo qué puede pasar si caen, pero no me explicas cómo un fondo multimillonario con personas súper capacitadas puede llegar a caer. Pruébame eso. Únicamente me dices hay varias razones, pero nunca me explicas una y cómo se iba a pasar. Ok. Disculpe. Bien, esto puede ser por varias razones, ya sea uno de estas, un shock externo o interno. ¿A qué me refiero con eso? Todo colapso comienza con un detonante, una caída brusca del mercado, ya sea por crisis, guerra, pandemia, etc. Un cambio regulatorio inesperado, un error de gestión o fraude, o incluso aumento de tasas de interés. Esto obviamente reducirá el valor de los activos del fondo. También estaría lo que es la pérdida de valor y el pánico de inversionistas. Esto es cuando el fondo literalmente pierde valor, pierde credibilidad. Los inversionistas obviamente retirarán todo el dinero que han aportado a dicho fondo y se generará... Acepto su punto. Es que mira, el problema es que en tu caso de crisis, el impacto que tú dices es simétrico. Ahora, lo que yo te probé hace rato es que de tu lado de la casa este impacto es mucho más significativo y mucho más poco beneficioso. Es poco más beneficioso, pero de que... Ok, vuelvo. Es mucho más beneficioso, pero de que realmente limitar un capital obligaría a que el dinero se distribuya entre muchos más actores financieros, lo que haría que muchas personas inviertan su dinero con, digamos, con una cierta confianza. Más sin embargo, cuando dicho capital cae, ¿en qué se quedarán los fondos de las personas que realmente necesitaban ese dinero? Es básicamente el lucro propio, lo que considero que siempre habrá en base a estos casos. El dinero se distribuye entre más actores financieros, obviamente, a veces impulsando a fondos pequeños y medianos o promoviendo innovación y permitiendo que más sectores accedan a inversión. La parte de la oposición obviamente puede alegar que esto reduce la rentabilidad, pero sin embargo se sostiene que la economía no debe medirse solo en ganancias, sino en sostenibilidad y equidad. Preferimos un sistema con crecimiento estable y distribuido antes que uno altamente rentable para pocos y devastador para muchas personas que invierten. Hasta aquí mi tiempo. Muchas gracias por ese excelentísimo discurso. Te propo. A continuación, el tercer orador de oposición. Pero que... Espérate. ¿Tú lo vas a hacer tú, John? Lo hago yo. Lo hago yo y tú haces la réplica. Ah. ¿Tú quieres? Mira, sería injusto. Mi ego me dice que sí, pero como yo no escuché ninguno de los discursos, me dio pereza, pues dale tú. Dale. Entonces pon el timer. Lo voy a hacer en 3 minutos para que tú veas como un discurso de 75 se hace en 3 minutos. Mira que estaba jugando ajedrez porque ya yo dije mi bancada por perdida. Espérense. Opa. Seguimos vivos. ¿Y qué lo ve con el timer? El timer, porfa. Y no recuerdo el que lleva el Maricón, tiempo. sí, dura más de 3 minutos. Perdona, que Ciprián que le está poniendo el reloj. El pobre. Oíste, John, tu discurso no puede durar a más de 3 minutos. Chacho, hasta con ese handicap yo lo aprendo. Oh. Sí, lo pongo yo. Ciprián, Murió ese, voy a poner yo el mío. dale para allá. Yo espero mi pickle point después de esto. Bueno, mío. Yo lo que te puedo dar un abrazo y un beso por tanto clip. Pa compartir. Nos fuimos en 3, nos fuimos en 2, nos fuimos en 1. Panel, el caso de proposición tiene un gran problema y te lo vamos a flipear para explicarte por qué ganamos esas oposiciones. Primero, te explicaban de que, mira, vamos a diversificar el mercado para que ahora haya una mayor rentabilidad. Creemos que esto es falso porque un fondo de inversión con muchísimo capital tiene muchísimo más probabilidad de que le ofrezcan mejores negocios. Piensa que, por ejemplo, a Microsoft, a Apple, a Xbox, a
a Nvidia le ofrecen mejores tratos y mejores ofertas de negocio porque son las empresas más famosas y con más capital del mercado, por lo tanto tienen acceso a mejores tratos que fondos de inversiones más pequeños, por lo tanto creo que es falso la probabilidad de que ellos te expliquen de generar más rentabilidad. Pero segundo, aun si eso fuera cierto de que pueden hacerlo, creo que tiene mayor capacidad de rentabilidad desde mi lado, porque ahora tenemos, al ser los fondos más grandes, tenemos a los mejores economistas, a los mejores analistas económicos y a los mejores analistas de mercado, que son los únicos con la capacidad real de demostrarte qué activos conviene más invertir y qué activos no. Piensa, si tú tienes una empresa multimillonaria con todos los millones del mundo, tú puedes contratar a las mejores personas que te van a hacer ganar más dinero. Creo que un pequeño fondo de inversión no tiene capacidad de hacer esto. Pero incluso si su primera lógica es cierta, panel, nota cómo se contradicen en el segundo y en el tercer discurso cuando te explican esta lógica de las grandes caídas. Creo que eso es significativamente peor porque piensa que si una gran caída del mercado afecta a un fondo grande, ¿qué será de un que no tiene todos los mecanismos económicos para protegerse, que ya tiene un grande, como diversificación de las inversiones? Creo que es más fácil que un fondo súper grande diversifique sus inversiones que lo haga uno pequeño, porque entonces ¿qué pasa? Cuando hay una gran caída, creo que es más probable que caiga el fondo pequeño, que no tiene tanto capital, no tiene un colchón económico tan grande como un fondo súper grande como BlackRock. Creo que BlackRock es súper difícil que caiga, que ojo, a nivel de certeza también en el caso de oposiciones, porque te explicamos cómo estos fondos tienen un capital tan inmenso, un conocimiento tan inmenso y una capacidad de agencia no solamente económica, sino también política y social tan inmensa, están presentes en prácticamente todos los gobiernos del mundo, por lo tanto es súper improbable que caigan, que incluso cuando vienen las peores crisis como la de COVID, la de 2008, ellos logran sobrevivir. Entonces creemos que a nivel de certeza no van a caer, incluso si caen, creo que caen peor desde tu lado de la casa. Ahora, ¿por qué sí es probable que los de ellos caigan? Piensen en las crisis que pasan constantemente de manera cíclica, piensen cuando hay una guerra y los mercados caen, piensen cuando caen, por ejemplo, el mercado de los microchips. Creo que es más probable que una empresa que tiene 5 millones de dólares y 4 microchips caiga, así caiga BlackRock, que probablemente tiene 10 mil millones de dólares y tiene únicamente 1.000 millones en microchips, caiga, porque si pierdes 1.000 millones teniendo 10.000, únicamente pierdes un 10% de lo tuyo, pero únicamente tienes 5 millones de dólares y esos 5 millones están puestos en microchips, tu empresa se va a joder. Creemos que ese daño es significativamente mayor y más amplio en su lado de la casa. Pero entonces, acepto un point si quieren darlo. Creo que este debate se gana en 3 criterios importantes. Ojo, que aunque te señalen que cambiamos la métrica no es relevante porque estamos probando 2 casos diferentes. Creo que primero el nivel de rentabilidad lo estamos ganando desde oposiciones porque los grandes fondos tienen más capacidad para invertir y generar un cambio en la sociedad. Pero es un grado de certeza. Fíjate cómo sus explicaciones están muy en el aire. Primero te querían probar efectividad, pero segundo querían probar que mira, cuando haya una crisis ellos se van a caer. Creemos que en seguridad también ganamos ese clash. Y como tercer clash, creo que en comedia somos el caso más comediante y la aprendemos donde sea. Realmente lo que hizo John, no sé, espérate, 3 minutos y 10 segundos, pajarazo. Antes de decir tu discurso. Lo que hizo John realmente no se puede hacer, pero bajo las circunstancias actuales se lo permitimos, que ninguno de ustedes piense que puede hacerlo también. Eso es John. Sí, se puede. O sea, si yo hablo 3 minutos nada más y después me callo, o sea, ¿es válido? ¿Qué es lo que tú vas a hacer al respecto? Dime. Yo decirle a Franny, no, discurso de réplica. Ajá. Bueno, señores, shout out a la gente que tiene sangre. Si tú tienes sangre en tu cuerpo, con glóbulos rojos y todo lo que involucra tener sangre y ese 70% agua, bueno, pues, shout out para ti. Este es el discurso de Enoch, el Matemáticas de Improviso, entre paréntesis, Kid Butowski y la revolución, ahora más locos que nunca, ahora sí se puede, resurrección, redención. Listo, mi discurso comienza en 3, 2, 1, ya. Bien, panel, podemos evaluar este debate de una manera súper simple. Podemos evaluar este debate como tú lo vas a evaluar. Mira, ¿quién te probó la mayor cantidad de beneficios para pues lo que pueden haciendo la población? ¿Quién te probó la mayor posibilidad? ¿Quién te lo probó con suficiencia? Mira, nota cómo nosotros demostramos desde un principio como muy poco riesgoso, es un asalto a la libertad de la persona, el hecho de que se puedan manejar o que se puedan involucrar o se puedan pues alterar la cantidad de fondos económicos que hay en empresas multimillonarias. Notas como al manejar estos fondos de inversión, una sola empresa
no es simplemente porque está por empezar a hacer robar dinero, porque hay una gran cantidad de personas que le dan respaldo y le dan intimidad. En base a eso, como nosotros bien te lo probamos en el primer punto, lo demás de preposición nos vinieron diciendo saco, disparate, que hay un gran riesgo económico, y me habló de muchos riesgos económicos, y me habló de que puede haber en crisis y puede verse, me habló de que puede estar presa de la corrupción, me habló de que puede haber problemas con robo de fondos, me habló con falta de propiedades, me habló de que puede haber muchísimos riesgos. Y yo digo, wow, qué heavy, o sea, qué fuerte este riesgo, pero nada de eso tiene ciertamente validez de panel, porque nota que de ningún momento realmente tiene la dignidad de probarme de una manera clara qué tienen estos, qué es lo que hace que todo esto que ellos me dicen, todas estas afirmaciones, no argumentos, porque a veces quedan las mismas afirmaciones, sean realmente posibles, sean realmente probables, hay un incentivo real para creer esto, pues realmente yo no lo veo así. Notas como mucho, incluso de los ligeros impactos que me dan, son bastante simétricos. Yo sé que hay una crisis económica, no va a afectar un fondo de inversión en específico, va a afectar a todos los fondos de inversión. La diferencia, que es lo que yo te expliqué en mi discurso panel, es que nosotros tenemos mucha más experiencia dentro de la casa en estos fondos. Nosotros te sabemos por antecedentes históricos qué hacer. Recuerda que nota que pues esta gran inversión se debe a una empresa muy grande, y esto se debe a muchos años operando. Entonces nosotros tenemos un mayor conocimiento de qué se deben hacer en nuestro caso. Nosotros realmente conocemos lo que pasa. Pero segundo, al nosotros manejar un mayor capital, pues también generamos una mayor cantidad de ingresos, que nos generan una mayor capacidad de obra administrativa, que nos permiten lidiar internamente con esta problemática, con esta crisis. Ojo, esto es prácticamente, no te sale de nada de lo que se estaba diciendo en mi segundo grado del panel, para que no me la interprete. Fíjate como yo estoy hablando con una empresa grande, que es lo que te decía mi segundo grado. Puede manejar unos grandes fondos de inversión, gracias a los fondos de inversión que maneja, puede pues estar más estable a la hora de que se presente esta crisis. Entonces, sí, hay crisis, sí puede haber crisis, es algo simétrico, pero la diferencia está en la capacidad para poder obrar a la hora de solucionar estas crisis, cosas que no se ve de tu lado de la casa, el lado de la casa de preposición, cuando estos fondos económicos simplemente no le queda otra que desaparecer de la faz de la tierra a la hora de que se presente esta crisis. ¿Por qué? Por falta de experiencia. ¿Por qué? Por falta de legitimidad. ¿Por qué? Porque la gente no confía en ellos. Y esto obliga ¿a qué? A que tengan que colapsar, a que debido a la gente retira sus fondos en ellos, pues miedo a un colapso, pues lo emocional va más allá de lo racional, pues se quedan sin fondos para maniobrar, se quedan sin dinero para trabajar, y por tanto solucionar estas crisis que se presentan, haciendo que haya aún más de confianza y haciendo que por fin su empresa colapse. Muchas gracias, orgulloso de oponer. Muchas gracias por ese discurso, orador de oposición. Pues esa réplica, disculpa. A continuación, la réplica de proposición a su primera palabra. El timer en este caso lo tomaré yo. Por último, la preposición quiere volver al inicio de lo que es esto en común, BlackRock. Están diciendo que BlackRock es más grande, tiene más recursos, y ok, los tiene, no vamos a contradecir eso. Pero volvamos a sus inicios. BlackRock, ¿cómo nació y cómo llegó a donde está ahora? ¿Cómo llegó a poder ganarse la confianza de tantos inversionistas, de tantas personas que lo componen? Pues simple, BlackRock no nació grande. BlackRock nació porque algún otro gigante decidió o tuvo que caer. BlackRock decidió por un error gigantesco que duró muchos años para poder suceder. ¿Por qué? Porque el anterior gigante a él también tenía recursos, también tenía a los mejores para evitar estos problemas. Pero dice una ley, lo que es posible pasará en algún momento. Y no estamos argumentando en base a que, ok, será posible una caída y por eso hay que diversificar los fondos. No, estamos aclarando algo que se puede prevenir, algo que se tiene que prevenir, porque no tenemos que esperar que algo caiga para ponerle algo abajo.
volviendo de nuevo a mi punto, BlackRock inició pequeño. Asimismo, están diciendo que los fondos de inversión pequeños, ok, no tienen credibilidad, no tienen bases, pero tenemos que entender que las bases y la credibilidad se construyen. Y un fondo de inversión no es estúpido. Un fondo de inversión sabe, como BlackRock lo supo cuando empezó, que para construir credibilidad deben ser los mejores, incluso mejores que los más grandes, incluso trabajando más que los más grandes. Y no estamos diciendo que porque un fondo de inversión pequeño trabaja duro hay que invertirle todo mi dinero. Estamos diciendo que porque un fondo de inversión pequeño trabaja duro, así como lo hizo BlackRock en sus inicios, se le puede invertir un porcentaje de ese dinero. No estamos diciendo que tienen que invertir todo su dinero en fondos de inversión pequeño. Estamos diciendo que pueden ser partícipes de la construcción de fondos de inversión más grandes que BlackRock desde sus inicios. Además, tenemos que entender que BlackRock también se ve influenciado por una minoría cantidad de personas. Ellos hablan de muchísimas personas, pero tenemos que entender que el poder se divide entre unos pocos y esos pocos se apoyan entre sí sin que la mayoría o las masas tengan conocimiento. Es simple, es el funcionamiento de toda jerarquía, de todo gobierno. Unos pocos tienen la mayor cantidad de poder y cuando esos pocos caen, pues todos los demás caen. Lo que nosotros estamos proponiendo es simple, que tengan posibilidad, que tengan un paracaídas si el avión explota. No les estamos diciendo que al limitar lo que es los fondos de BlackRock, este caerá totalmente, porque eso es algo ilógico. Ustedes están diciendo que BlackRock, ok, es súper comprobado, es súper fuerte, es súper grande. Si es esto una limitación equitativa y justa de lo que es el dinero que estos pueden controlar, no los va a destruir. Y si eso los destruye es porque no tienen tanta capacidad como están argumentando. Entonces les estamos dando la posibilidad de, número uno, ser partícipes de otros miles de BlackRocks, simplemente con una pequeña cantidad de dinero que muchas veces es insignificante para muchos inversionistas, mientras tienen su mayor cantidad de dinero en el banco que tanto les agrada, que tanto les gusta. Tienen un paracaídas sin necesidad de saltar del avión de lujo que tanto les gusta. Muchas gracias. Muchas gracias por ese excelentísimo discurso. Orador por la réplica, disculpe. Este debate, John entonces salió, pero este debate lo gana oposición, no voy a tomar tiempo ni dar el feedback, lo gana oposición. Si quieren feedback, van a tener que darme un break. Como lo pregunto. Dame malditos speaker points. ¿Para qué tú quieres el speak point? Dime para qué. Bueno, Yo sé mucho. Yo quiero mis speaker points. Espérense. Finalizó el debate, ganó oposición, termina la grabación.